realmente el detalle gráfico que tiene, porque es sorprendente la cantidad de NPCs que puedes llegar a tener en el juego, lo rápido que te moves y lo rápido que cargue el mapa, la cantidad de elementos que hay por todo el mapa. Es una locura, es simplemente sorprendente. A ver, esto lo hacen demasiados juegos, sí, pero esto lo hacen demasiados juegos que los vas a poder correr en una PC de 2000, de 3000 dólares a esta clase de calidad, y esto lo estamos corriendo en una consola de 500 dólares, ¿ok? A 60 frames y se ve así de bien, con esta cantidad de NPCs, de autos en la calle, o sea, se ve increíble y es increíble lo bien que va esta consola. Y que esto pasa con los exclusivos, porque los exclusivos de Sony son exclusivos de Sony, son los mejores exclusivos que hay. Ojo, si algún fan de Xbox o de Nintendo, lo siento, pero en mi opinión los exclusivos de Sony son los mejores exclusivos que hay. Más que nada por la cantidad de amor que tienen estos juegos. También que es un juego de Spider-Man, es un superhéroe que todo el mundo quiere. No conozco a alguien que no le guste Spider-Man, la verdad. Pero bueno, ya ahora metiéndonos más en los detalles gráficos, algo que podés hacer en la nueva PlayStation 5 y en las nuevas consolas en realidad es poder cambiar los ajustes gráficos como si fuese una PC, algo que no se ve normalmente en consolas, y en esta lo podés hacer. Miren, yo les voy a mostrar. Primero nos venimos acá a configuración. En algunos juegos, si nos venimos al apartado de video, vamos a tener una especie de configuración gráfica como si fuese una PC. ¿Qué lo podés hacer ahora en una consola? Algo que normalmente no se podía hacer, simplemente con gráficos, jugabilidad y listo, te jodés. Ahora podés elegir. Recién estaban viendo el modo de gráficos en rendimiento, o sea, el juego iba a 60 FPS pero con una peor calidad gráfica. También podemos activarle un modo de visualización a 120 Hz, o sea que esto pasa a 120 FPS, se podría decir, pero lo que sí cambia es esto. Cuando pasamos del modo rendimiento al modo fidelidad, y que nos aclara que este modo usa 30 FPS, o sea 30 cuadros por segundo, pero ofrece la calidad y resolución más alta que hay. Y con esta opción gráfica podemos ver el verdadero límite de una PlayStation 5. O sea que este juego llega al límite de la PlayStation 5, es una locura, vean esto. Ya la cantidad de NPCs que hay en la calle no tiene sentido, parece como si fuese una calle de Nueva York real. La cantidad de autos, gente en la calle, NPCs en muchas cosas, que si uno llamando un taxi, gente cruzando la calle, gente hablando por allá, gente comprando un panchito en la esquina. Pero sí, ahora cuando nos comenzamos a mover, el juego se siente más lento, el juego va lento, pero nos favorece que la calidad gráfica es bastante superior, o al menos eso siento. Y el mundo también se siente 1000 veces más vivo por la cantidad de gente que hay, la cantidad de autos, la iluminación, todo se siente muy bien. Ah, y bueno, también hay que aclarar que este exclusivo de consola, este exclusivo de PlayStation 5 es increíble. Tipo, si se compra una PlayStation 5, prueben este juego, y más si les gusta Spider-Man, porque la verdad que es una locura lo divertido y bueno que es este juego. En serio se los digo, es muy bueno. Y bien, ahí pudimos probar lo que es el mejor apartado de una PlayStation 5. Y por lo que la gente compra estas consolas en realidad es por esta clase de exclusivos. Nadie va a comprar esta consola como para querer jugar al Call of Duty, cuando en realidad podés jugarlo en PC. O nadie va a comprar esta consola para jugar en Fortnite, al Minecraft. Podés jugarlo en PC mil veces más económico. Para esta clase de juegos es que la gente compra estas consolas. Es más, hasta yo lo compré para jugar este puto juego, no lo compré para otra cosa. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video de un pequeño análisis de mi parte en la PlayStation 5. No lo quería hacer muy serio, ni tampoco un unboxing ni nada por el estilo, porque no es una consola nueva, es una consola que ya salió hace 3 años. Los unboxing ya salieron hace 3 años. Pero quería mostrarles cómo es comprar una PlayStation 5 hoy en día, y también cómo es comprar la consola más vendida de Mercado Libre hoy en día, porque sí, es la consola más vendida, la consola más famosa y más querida de Mercado Libre hoy. Pero en mi opinión, la PlayStation 5 actualmente puede llegar a ser, si no es que es la consola de nueva generación, de las mejores, o en realidad es la mejor. Y nada más que decir, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós. Alien 3 es una de las entregas más discutidas de esta saga. También es la que más problemas tuvo durante su producción, con equipos creativos que entraban y salían. Pero hubo un director que propuso un enfoque tan original como incomprendido. Hoy, en películas que jamás fueron realizadas, vamos a ver cómo hubiera sido Alien 3 dirigida por Denzel Washington.
Estrenada en 1979, Alien combinó terror y ciencia ficción para llevar ambos subgéneros a otro nivel. Los espectadores quedaron aterrorizados por la historia de los tripulantes en la nave Nostromo, víctimas de un extraterrestre asesino. Un film que se volvió único principalmente gracias a la dirección de Ridley Scott, el guión de Dan O'Bannon y Ronald Shusett y el diseño de la criatura de H.R. Giger. Además, catapultó a Sigourney Weaver y presentó uno de los monstruos más emblemáticos del cine. El suceso se repitió con el estreno de Aliens. James Cameron cambió el estilo subjetivo de la primera por elementos de acción y de guerra, con Marines enfrentándose a hordas de criaturas. Cameron también desarrolló al personaje de Ripley y expandió el universo. Los monstruos pasaron a ser conocidos científicamente como Xenomorphs. El éxito comercial y artístico de ambas películas dio inicio a una franquicia que 20th Century Fox quería seguir explotando. Pero Alien 3 se convirtió en una pesadilla y uno de los proyectos más difíciles. En septiembre de 1987, los productores Walter Hill, David Giller y Gordon Carroll, de la compañía Brandywine, redactaron un tratamiento y contrataron como guionista a William Gibson, referente de la literatura cyberpunk gracias a la novela Neuromante. El autor debió escribir la historia en apenas 2 meses debido a una inminente huelga de guionistas. La acción sucedía después de los hechos de Aliens. Ripley, Newt, Hicks y Bishop, sobrevivientes de aquel film, llegan a una estación espacial que funciona como shopping dominada por la unión de los pueblos progresistas. Aquí el verdadero protagonista es Hicks, quien debe enfrentarse a las criaturas y a una oscura iniciativa militar que planea convertirlas en armas. En tanto, Ripley permanece en coma buena parte de la trama, una historia que mezclaba elementos de acción y de la Guerra Fría, pero que no terminaba de conformar a los ejecutivos de Fox. Pese a las dudas, había planes de dejar en el final cabos sueltos para hacer más secuelas. En 1988 se convocó al director finlandés Renny Harlin, que venía de triunfar con Pesadilla 4. Harlin pretendía hacer una película en el planeta de los aliens, o con los monstruos invadiendo la Tierra. Cuando la huelga de guionistas culminó, se le ofreció a Gibson reescribir el material junto al director, pero el autor se negó y abandonó el proyecto. En 2018, el guión de Gibson fue adaptado al formato de cómic por la editorial Dark Horse y como audiolibro. Por sugerencia de Harlin, los responsables de Brandywine contactaron a Eric Red, quien había escrito The Hitcher y Near Dark. El nuevo guionista tuvo 2 meses para completar un primer borrador en donde situaba la acción en una colonia espacial caracterizada como el Medio Oeste de los Estados Unidos. El protagonista era Sam Smith, un militar que había sobrevivido a los Xenomorphs, pero debía lidiar con híbridos de extraterrestres y otros animales. A ninguno de los involucrados le gustó el guión. Cambiaba demasiados aspectos de la mitología y descartaba personajes establecidos. El mismo Red nunca sintió suyo ese texto, al que calificó de pedazo de basura. Para 1989 apareció otro guionista, David Toy. El plan era retomar los conceptos de Gibson. Sin embargo, la Guerra Fría culminó ese mismo año y fue preciso ir en otra dirección. Toy presentó la idea de un planeta ficción donde los convictos son usados para pruebas ilegales. Una vez más, el guión no entusiasmó, empezando por la ausencia de Ripley. Toy debió reescribirlo para insertar a la heroína, mientras que Fox le ofrecía a Weaver un contrato que, además de un salario alto, le daba poder como coproductor. Agotado de tantas vueltas, Harlin dio un paso al costado, pero había dejado una imagen positiva en la Fox, que lo contrató para dirigir The Adventures of Ford Fairlane y Duro de Matar 2. A todo esto, Hill, Giller y Carroll se detuvieron a pensar fríamente y buscaron una visión fresca y novedosa, lejos de Hollywood. Entonces dieron con el neozelandés Vincent Ward. Nacido en 1956, Ward estudió Bellas Artes en la Universidad de Canterbury de Christchurch. Allí también empezó a filmar cortometrajes. Con el documental In Spring One Plants Alone de 1980, cosechó premios en festivales de cine. Su ópera prima fue Vigil de 1984, acerca de una joven en un paraje campestre. La potencia de las imágenes de una composición pictórica hizo de Ward un talento prometedor. Las promesas fueron cumplidas en 1988 cuando estrenó The Navigator, a Medieval Odyssey. La historia de un grupo de expedicionarios del siglo XIV que llega al presente tuvo su estreno en el Festival de Cannes y fascinó a los espectadores. Luego vinieron más festivales y más fanáticos. La crítica alabó a Ward como un gran visionario y un cineasta a seguir. Tanto en Vigil como en The Navigator, Ward mostraba la relación de los personajes con su entorno, sin omitir los choques culturales que eso involucra, una preocupación que puede ser relacionada con su propia percepción del mundo, ya que Nueva Zelanda es un país esencialmente rural. Uno de los que quedó fascinado con The Navigator fue Walter Hill. Él mismo había descubierto a Ridley Scott para Alien, de modo que
Giller y Carroll estuvieron de acuerdo cuando lo eligió para dirigir Alien 3, pero localizar a Ward fue difícil. Había emprendido un largo viaje al Ártico canadiense con el fin de investigar para su siguiente proyecto, Mapa del Corazón Humano. Recorrió varios sitios y habló con los lugareños, pero terminó quedándose sin ahorros y tuvo que regresar. Tan quebrado estaba que debió mudarse a un pequeño departamento en Australia. Sus problemas económicos podían solucionarse si aceptaba los ofrecimientos que le llegaban de Hollywood. Sin embargo, creía que no estaba listo para aquellas propuestas y ninguna le interesaba. Cuando Hill pudo contactarse con el agente de Ward, la respuesta del director también fue negativa. Lejos de darse por vencido, lo llamó varias veces, con promesas que sería una gran oportunidad, y le envió el guión de Toby. El director lo detestó. Cuando todo parecía perdido para Brandywine, intervino el agente de Ward. Le explicó a su cliente que estaba loco, que no podía permitirse el lujo de rechazar un film tan lucrativo y que pensara en su futuro. Ward miró su departamento tan incómodo y se dijo que no tenía nada que perder, pero aceptó con la convicción de encontrar una historia original. En Brandywine le dieron luz verde para desarrollar un nuevo guión. La idea se le ocurrió durante el viaje en avión a Los Ángeles. Por un lado, había estudiado Alien y Aliens, concluyendo que el encanto de las dos películas residía en que tanto Scott como Cameron habían logrado plasmar visiones muy personales. Él quería seguir el mismo ejemplo. Por otro lado, había publicado el libro Edge of the Earth, Stories and Images of the Antiquities, compuesto de pinturas y de escenarios medievales, una de sus grandes obsesiones. Y una tercera influencia vino de las pinturas de El Bosco, empezando por el Jardín de las Delicias. Para cuando el avión aterrizó, Ward ya tenía una historia ambientada en un satélite de madera poblado de monjes, carente de tecnología. En ese contexto aparecen Ripley y la criatura, una idea que sonaba extraña, pero que a Hill y Giller y Carroll les gustó. Mientras tanto, Toby seguía escribiendo borradores de Alien 3 y recién se enteró de la participación de Ward por medio de rumores. Cuando dio con los ejecutivos de Fox, le dijeron que estaban escribiendo la cuarta parte de la saga. Toby no les creyó y renunció al proyecto. Años más tarde, ya como director, pudo usar buena parte de sus ideas en Pitch Black. Allí, Vin Diesel interpreta a Riddick, un prisionero mejorado por la ciencia que se enfrenta a hordas de monstruos que acechan en la oscuridad. El primer borrador de 110 páginas fue fechado el 29 de marzo de 1990. Causó la suficiente buena impresión en la Fox como para que tuviera luz verde, con un presupuesto de $40 millones. El siguiente paso fue contratar al diseñador de producción Norman Reynolds, que venía de trabajar en la primera trilogía de Star Wars y en otras superproducciones de Hollywood. Él se encargó de crear bocetos de las impactantes imágenes pensadas por el director. El texto de Fasano, basado en el concepto de Ward, comienza con una cita de la novela Narciso y Goldmundo de Hermann Hesse. La frase dice: "Pero ¿cómo quieres morir, Narciso, si no tienes una madre? No puedes amar sin una madre, no puedes morir sin una madre". A continuación, desde el punto de vista del hermano John, uno de los monjes, vamos conociendo aquel microcosmos. Arsion es una estación espacial construida a base de madera y vidrio, con una estructura de metal en el centro. Un ambiente pacífico que incluye campos de maíz, una catedral en proceso de construcción, un lago y un techo pintado como el cielo, aunque provisto de ventanales que dejan pasar la luz del sol. El hermano John y su perro Matías están junto al lago cuando notan que una luz celestial se aproxima. Todos los monjes observan cómo el cometa se acerca más y más hasta que aterriza en las aguas. Allí descubren que se trata de una vaina del Sulaco, la nave de Aliens. En su interior encuentran a Ripley dormida en una cápsula de hipersueño y los restos de la ropa de Newt. Mediante un mensaje grabado nos enteramos que Sulaco fue atacada por xenomorphs que asesinaron a Hicks y a Bishop. Una vez despierta, Ripley comprueba que la falta de tecnología en Arsion le impide comunicarse con el exterior. También les advierte a los monjes sobre la posible presencia de una amenaza extraterrestre. El abad, líder de la comunidad, no le cree, la acusa de querer implantar mentiras y por eso la mantiene encerrada. Pero al poco tiempo, el hermano John y otro monje se enfrentan a una mutación de alien y oveja y logran matarla con fuego. Ripley es juzgada por haber traído el mal a la comunidad y encarcelada en una mazmorra. Allí conoce a Anthony, un androide que había terminado allí cuando los monjes advirtieron su esencia de máquina. En tanto, los monjes comienzan a ser asesinados por el xenomorph, lo que genera terror en aquel ámbito clerical. El hermano John, que nunca dudó de Ripley, la libera para que los ayude a luchar contra la bestia. Ella se niega al principio desesperanzada, pero cambia de idea. También libera a Anthony y los tres buscan armas. En el transcurso descubrimos dos verdades sobre Arsion. Para empezar, fue creado como una prisión política para individuos que habían empezado un movimiento antitecnología, surgido luego de un potente virus informático que asoló la Tierra. La otra verdad sobre Arsion es que fue construido para tener una vida útil, como una prolongada sentencia de muerte para los prisioneros. En el tercer acto hay persecuciones y muerte en el campo de maíz y se producen
incendios que ponen en peligro el oxígeno de la atmósfera. Ripley, el hermano John y Anthony se proponen huir en la vaina de Sulak. En el camino se topan con más Xenomorphs que hasta infectan a la Bad. El androide muere peleando y se produce un gran enfrentamiento en la biblioteca, de modo que solo quedan Ripley y el hermano John. Pero entonces ella se da cuenta que tiene un alien en su organismo. El monje le practica una especie de exorcismo y la criatura emerge de la boca de la heroína y se mete en él. Elige permanecer allí y morir incinerado como todo Arsion. Ripley huye en la vaina junto a Matías, dejando la sospecha de que el perro podría estar infectado. Ward se proponía hacer la película en un paralelismo con la iconografía cristiana. La estrella, la enviada celestial y la presencia demoníaca. También confesó que quiso deshacerse de Newt porque le resultaba molesta y quería profundizar el sentimiento de pérdida de Ripley. Para mediados de 1990, los decorados fueron levantados en los estudios Pinewood de Londres. Los diseños corrieron por cuenta de Lewis Wood, un prestigioso arquitecto y artista, y hasta hubo reuniones con Giger, quien pareció desconfiar del realizador. En tanto, comenzó el resto. Para los monjes principales, Ward tenía en mente a John Cleese y a Michael Pollan del grupo cómico Los Monty Python. Sin embargo, ni Brandywine ni Fox estaban seguros del guión, que poseía varios agujeros en la trama. Seguían preguntándose cómo podría existir un satélite de madera, además de que la repentina aparición de los Xenomorphs no tuviera explicación. Weaver también dudaba sobre el rumbo de la historia y de su personaje. Para colmo, el presupuesto comenzaba a aumentar. Temeroso de un posible fracaso, el estudio le envió a Ward una serie de cambios para poder abaratar los costos y aclarar detalles argumentales. Uno consistía en convertir aquel monasterio espacial en una comunidad minera, pero Ward rechazó todos los pedidos del estudio. Estos desacuerdos derivaron en una reunión de Ward con los ejecutivos. Como él no quería comprometer su visión, debió retirarse del proyecto. Una noticia triste para el equipo que valoraba la pasión del realizador. Sin perder tiempo, Fox hizo reescribir el guión y contrató a David Fincher, hoy un director consagrado, pero por entonces un joven que venía de los avisos publicitarios y de los videoclips musicales. El caótico rodaje de Alien 3 amerita otro video, pero vale detenerse en la película terminada y comprobar cómo sobrevivieron algunas de las ideas de Ward, que figura en los créditos como autor de la historia. Los prisioneros de esta versión se asemejan a los monjes, hay connotaciones religiosas, el personaje de Clemens tiene elementos del hermano John y sobrevivió una idea crucial, que Ripley tenía un monstruo en su interior. Ward obtuvo dinero por su trabajo y lo invirtió en Mapa del Corazón Humano. También dirigió films como Más allá de los sueños con Robin Williams, pero se dedicó más a su faceta de pintor. Luego de ver Alien 3, lamentó que de su ambiciosa propuesta solo quedaran algunos retazos. Con el tiempo, su visión se volvió tan legendaria que recibió propuestas de rodar aquel guión, aunque lejos del universo de Alien. Declinó las ofertas diciendo que sus ideas solo funcionan con el Xenomorph y que de alguna manera tuvo una influencia en la saga. Alien 3 de Vincent Ward no solo se convirtió en el mejor film nunca filmado de aquella franquicia, sino en un gran proyecto trunco del cine en general. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Set Films para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Definitivamente deberían de quitarle los clásicos de terror a David Gordon Green y a Jason Blum. Amigos, espero que se encuentren bien, yo me encuentro de lo mejor, aunque no tanto después de haber visto El Exorcista Creyentes, esta secuela del clásico de terror del cine de 1973, ya que parece ser que a David Gordon Green y a Jason Blum les encanta o tienen esa misión de agarrar clásicos del cine, hacerles secuelas y arruinarlas por completo, como lo hicieron con Halloween y ahora con esta película. Yo la verdad les mentiría si les dijera que la última trilogía de Halloween no las disfruté. Sí fue una trilogía que en su momento disfruté bastante y no se me hizo tan mala como muchos dirían, pero que cuando las vi recientemente otra vez, debo decir que sí son malas, pero no están al nivel de esta cochinada. Además de que siento que agarraron cosas de Halloween Ends que se ven reflejadísimas y sobre todo el discurso final. Pero bueno, sin más, hablemos sobre El Exorcista Creyentes. Pero antes de seguir con este video, recuerden que tendrá spoilers, así que si ustedes quieren ir a ver El Exorcista Creyentes, pausen este video, vayan a ver la película y regresen para ver la opinión completa, o si no les importan los spoilers, pues aún así son bienvenidos. La historia se centra en Victor Fielding 12 años después del fallecimiento de su esposa embarazada en el terremoto de Haití, en el cual sobrevivió el bebé llamado Angela.
por lo que Víctor se encargará de cuidar a su hija siendo un padre algo sobreprotector y amoroso. Una tarde, cuando Víctor la deja en la escuela, Angela le pide permiso sobre ir a estudiar a la casa de Catherine, su mejor amiga, a lo cual él accede con la condición de que llegue temprano. Sin embargo, las dos niñas desaparecen durante 3 días, hasta que un granjero las encuentra en uno de sus establos, pero no recuerdan nada de lo que les pasó. A su regreso, las niñas empiezan a tener una serie de comportamientos extraños que desatarán una serie de acontecimientos que obligarán a Víctor a enfrentarse al mal. Pero para esto, pedirá la ayuda de Chris MacNeil, la única persona que fue testigo de algo similar. ¿Qué es lo que no me gusta de esta película? Simple, la necesidad de traer a personajes originales y descartarlos por completo. Entiendo que, por ejemplo, Halloween tenga esa necesidad de que en la película exista una Laurie Strode y un Michael Myers, pero aquí te venden la idea de es Pazuzu contra la mamá de Regan, y al final, ¿qué pasa con la mamá de Regan? Bueno, su participación realmente queda en... Y digo, o sea, realmente no sé si se les hizo como genuino a David Gordon Green y Jason Blum, en que todo mundo el que iba a ver esta película pues vio la original y se iban a impactar con la aparición de Chris MacNeil. Más bien provoca lo contrario, porque justo lo que hacen en la película es descartarla, y es un movimiento sumamente cruel. Definitivamente no te gusta para nada, al menos si tú has visto la película, y sí te da como coraje de decir, yo vine a ver esta película por ella y ya me la quitaste en menos de 10 minutos. O sea, de verdad se siente una decepción completa. Por eso digo, ¿cuál era la necesidad de traer a un personaje original si no lo vas a utilizar? Durante toda la película fácilmente olvidas al personaje de Chris MacNeil y ya te acuerdas de ella pues al final, justo cuando vuelve a aparecer para una escena que hasta cierto punto pues es bonita, porque aparece Linda Blair interpretando a Regan nuevamente para tener este reencuentro con su mamá. Y es una escena que pues se ve opacada por un perro discurso que se ve que se lo sacaron de Halloween Ends y le cambiaron algunas cosas y te venden esta idea otra vez del bien contra el mal, pero sumamente mal logrado, y ni se siente tan satisfactorio como quizás puede haber sentido el de Jamie Lee Curtis en Halloween Ends, porque es una diosa su personaje. Justo algo de lo que había leído por ahí es que David Gordon Green comentaba que esta película estaba vinculada narrativamente, pero no en el estilo de la película original, y pues realmente no le crees para nada, porque no hay una conexión narrativa más que Chris MacNeil y solo dura 2 tomas y vámonos a lo que sigue. Creo que una conexión fácil que pudieron haber hecho para que la película tuviera un poquito más de sentido es que alguna de las protagonistas viviera en la casa de Regan, y que durante todo ese tiempo que vivió ahí había algo que acechaba a la niña, algo en la oscuridad que estaba por ahí escondido, ¿sabes? O sea, juégame más con la idea de la posesión. Y bueno, pasando con los protagonistas de esta historia, el actor que hace el Víctor no lo hace mal, pero tampoco es como que te huele la cabeza con su actuación. Al principio de la película es este personaje sumamente ateo que no cree en Cristo debido a que pues su esposa muere y él pierde como que la fe, y se entiende completamente, ¿no? Es como que ok, sí, llega a pasar en la vida real de que muchas personas pierden la fe por este tipo de casos, pero cuando tiene que llegar el momento de que Víctor recupere la fe, se siente muy fuera de lugar, se siente muy inorgánico, no se la crees que realmente crea de nuevo. Es como cuando de esas veces que escuchas a alguien ateo que pues de repente le pasa algo malo en su vida y se queja con Dios, ¿no? Y es como de, güey, ¿no que eras ateo? Pues más o menos sucede algo similar así. Y pues como que no, ¿saben? O sea, no es genuino que realmente quiere creer otra vez en Dios. Lo hace bien, pero no tanto. Y muchos de los personajes de la película quedan en ser más de adorno que de otra cosa. Pero digo, ahorita pasamos con ellos. Pasamos con nuestros 2 protagonistas, que pues es Catherine y Angela, que son 2 personajes que personalmente, a pesar de que las niñas actúan lo más bien que pueden, sus personajes no tienen nada de personalidad, y se nota porque no tienen el desarrollo suficiente para decir me importan estos personajes, a diferencia de Regan, por ejemplo, que siento que durante toda la película te la van construyendo constantemente y te importa. Es un personaje por el cual tú te sientes mal en lo que le está pasando y simplemente no quieres que muera, pero a la vez sabes que es Pazuzu el que está ahí, ¿saben? Y con estas niñas es como que me da igual que les pase. O sea, durante toda la película no tienen personalidad y son personajes que no te interesan, simplemente están ahí y
ya el por qué están poseídas es una idea tan absurda que ni siquiera te la venden bien. Y digo, no todo tiene que tener una explicación súper profunda o detallada de las cosas. Muchas de las películas de terror no tienen estos elementos y funcionan, pero sí te venden bien la idea del porqué de las cosas. Y una posesión creo que debe de ser algo genuino para que tú creas que sí se poseyó por algo. No nada más se queden en que las niñas se fueron al bosque, cantaron la Macarena al revés y ya se abrió un portal y ya poseyeron a las niñas. Prácticamente así como lo dije pasó, digo no con la Macarena, pero sí con el ritual que hace. Y bueno, pasando a los personajes de adorno, como lo es el papá de Catherine. Muchos de estos personajes solo van a estar de adorno para nada. El papá de Catherine es uno de ellos, donde pues él cuando va a hacer algo va a arruinar toda la película y te hará decir. Otro de esos personajes que se puede sentir así es el padre Maddox, quien en un principio llevaría a cabo pues el exorcismo y solo aparece unos minutos donde pues no hace nada y de repente dice que no puede ayudar porque su orden no se lo permite. Regresa a intentar hacer este personaje útil, pero no. En la película decide ser un fatality como en Mortal Kombat 1 y ya está. Y ni siquiera es un momento tan choqueante como en Mortal Kombat 1 mínimo, si te vas a impactar. Me hubiera gustado que desarrollaran más a los papás de Catherine y que hubiera esta conexión con su hija, pero no pasa. Y es que también hay una parte de la película donde el papá de Catherine está como muy traumado por lo que le pasó a su hija y está diciendo: soy un pecador, mi hija está pagando por mis pecados. Pero ¿cuáles son esos pecados? Te preguntarás. No te los dicen y no te los van a decir. Porque, por ejemplo, en el caso de Ángela, se revela más adelante que Víctor, cuando se le pidió salvar a una de las dos, o sea, a su esposa o al bebé, él decide salvar a la esposa y el demonio se lo echa en cara como de: güey, tú no querías a tu hija, tú querías salvar a tu esposa y sabías que eso no se pudo y eso te decepcionó. Pero con los papás de Catherine no pasa y simplemente están de adorno porque tienen que estar ahí. Por ejemplo, la mamá de Catherine creo que era un personaje que tenía bastante potencial, que se quedó solo en: pues tú ayúdanos y ya, no hagas nada. Cuando siento yo que pudo haber sido el otro personaje que estuviera a la par de Víctor y que se llevara todo de la mano, pues el papá y su hija y la mamá con su hija, ¿saben? O sea, tener esta relación de los dos papás con sus hijas que están poseídas porque están unidas por algo, pero no desarrollan esas ideas, no le quieren dar profundidad a todo eso que está ahí. Y la verdad debo decir que la película sí tiene un momento que otro de miedo, de suspenso, que sí te puede llegar a espantar, pero son muy aislados, no son algo que te hagan temblar de miedo o traumar como la película original. Y debo de reconocer que pues es un score bastante ameno, es un score bastante bueno. Creo que sin él estos momentos pues no funcionarían tanto como por ejemplo cuando deciden buscar a Chris McNeil, donde empieza a sonar la reimaginación del tema original del Exorcista, pero hasta ahí. De ahí en fuera creo que no hay otros momentos así tan emblemáticos de la película. Y personalmente creo que si quieres pasar un buen rato en el cine con terror genérico, pues mejor ve a ver La Monja 2, porque creo que te la pasarás muy bien sabiendo que es a lo que vas, terror genérico, jumpscares. Ya, simplemente te va a gustar la película por esos temas. Es por eso que aquí en Geeks de Sillón le damos un 4 de 10. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjame saberlo en la sección de los comentarios. Si ya viste la película, si planeas verla, si te gustó, no te gustó, no olviden dejar su like o su dislike si les gustó este video. Recuerden seguirnos en redes sociales, que los pueden encontrar aquí abajito en la descripción. Y también les quiero recordar que los jueves tenemos un podcast llamado Geeks de Sillón, donde platicamos de algunas cositas de cultura popular y demás. En esta ocasión estamos con la sección de Shocktubre, una sección que está dedicada completamente al terror. Y para cuando se suba este video ya tendrán 2 episodios de Shocktubre, así que se los recomiendo completamente. Así que si no se quieren perder nada del contenido que tenemos aquí en Geeks de Sillón para ustedes, suscríbanse, denle a la campanita para que pues no se pierdan nada de estos videos. Y pues nada, somos Geeks de Sillón. Nos vemos hasta la próxima, Geeks. Deja que la rabia del hospital. ¿Es cierto que Alan Turing se sometió a una concentración química para evitar la cárcel? ¿Cómo consiguió salvar millones de vidas sin ser la clave para vencer a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hay de cierto que una inteligencia artificial logró superar la famosa prueba de su autoría, haciéndose pasar por un ser humano? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas.
Alan Turing fue un matemático, criptógrafo, biólogo y filósofo británico considerado no solo el padre de la inteligencia artificial, sino también el precursor de la informática moderna. Fue un alumno brillante, aunque rebelde para el severo sistema educativo. Resolvió desde joven cálculos muy avanzados para su edad y ganó en la escuela de Sherborne casi todos los premios matemáticos. Además, destinaba largas horas a realizar experimentos químicos por sí mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial salvó incontables vidas y redujo el conflicto 2 años con el diseño de una máquina, la que logró desencriptar los mensajes enviados por los nazis para hundir buques ingleses. Su vida también estuvo dedicada al estudio de la inteligencia artificial y de la biología. Todos sus aportes a la informática fueron invaluables. Creó una de las primeras computadoras programables y sentó las bases de lo que hoy en día se conoce como algoritmo. También definió una prueba que determina si una máquina digital es inteligente y que a la fecha no solo sigue vigente, sino que además no ha podido superarse. En la cumbre de su carrera fue víctima de un tratamiento que lo destruyó física y mentalmente. Tanto que pocos años después de la injusta pena, decidió ponerle fin a su sufrimiento el 7 de junio de 1954. El día que murió Alan Turing. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten qué opinan de Alan Turing, si lo conocían, cómo fue que lo conocieron y qué opinión tienen ustedes sobre su posición acerca de las máquinas, de la inteligencia artificial. ¿Opinan que este desarrollo que estamos viendo actualmente de la inteligencia artificial puede resultar en algún momento perjudicial para los seres humanos? Sabemos que las tecnologías a veces pueden ser intimidantes porque muchas veces se la utiliza con fines poco éticos, como por ejemplo inmiscuirse en la privacidad ajena. Por suerte, para protegernos de esta mala utilización, existe Surfshark. Surfshark es una red privada virtual, mejor conocida como VPN, que mantiene a salvo nuestra información virtual y todo el contenido de nuestros dispositivos, ya que nos permite cifrar nuestros datos, incluso cuando nos conectamos a través de redes Wi-Fi públicas. Con Surfshark también podemos cambiar nuestra ubicación virtual y gracias a esto podemos acceder a diferentes beneficios, como encontrar mejores ofertas en vuelos internacionales o desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas en varios países. Y como si esto fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo y bajarse Surfshark, les dejo el link aquí debajo en la descripción. Si al bajarlo e instalarlo les pide un código, escriben el día que es mi código personal y les va a dar 3 meses extra gratis. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Ahora sí, comencemos. Para 1954, Alan Turing llevaba ya 2 años de agotamiento mental y físico. Estaba pagando las consecuencias por haber confiado en el amante incorrecto, debido a un tratamiento que le estaba quebrantando no solo la salud, sino también el espíritu. Su cuerpo estaba sufriendo cambios drásticos. Alan padecía ansiedad generalizada, dificultad para concentrarse, mareos, un aumento excesivo de peso y disfunción eréctil. Por si eso fuera poco, comenzaron también a crecerle pechos femeninos. Pero no solo era víctima de un injusto castigo, sino también de una insultante humillación pública. Había perdido su trabajo por ser considerado traidor.
Kratos, contempla la isla de la creación, hogar de las hermanas del destino. Aquí comienza el camino hacia tu verdadero destino. La isla está llena de peligros. Fue creada para evitar que alguien pudiera llegar a las 3 hermanas del destino. El poder de las hermanas te permitirá volver al momento cuando Zeus te traicionó y mató, cambiando así tu destino y el destino de otros.
Debes encontrar un camino que lleve a la isla Kratos, pues allí se encuentra tu camino hacia las Hermanas del Destino. Gaia, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus. Esta historia de venganza ya se ha contado antes. Conoces al poderoso titán Cronos. Cronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo, de que sus hijos se levantarían contra él, que decidió aprisionarlos a todos en su vientre. Rea no hizo nada y contempló cómo sus hijos eran devorados uno a uno. Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos, fue incapaz de soportar otra pérdida. Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus. Rea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos. Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Cronos. Yo fui quien cuidó de él. Yo fui quien le mantuvo a salvo. Alimenté su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Cronos. Pero mi necio acto de compasión perseguiría a los titanes para siempre. Ya que al perdonar a Zeus, permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza.
Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno. Los pecados de su padre, Cronos.